Amados hermanos, amada Iglesia de Jesucristo, también los amigos y amigas que pueden estar viendo este video. Vamos a dar inicio a esta meditación de la palabra de Dios del Departamento de Varones de la Iglesia Huerto del Getsemaní de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y les invito a ir a nuestras Biblias. Abrámoslo, por favor, en el libro de Hechos capítulo 15. Damos lectura desde el verso 36 al 41. Hechos capítulo 15, versículos desde el 36 al 41. Si me ayuda mi hermano Gabriel leyendo la cita, por favor, diríjanos en esa lectura. Hola. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Amén, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ok, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias, mi amado hermano. Oremos al Señor por la lectura de esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes propósito con cada uno de nosotros. Y tu propósito, tu voluntad está esta noche palpable, Señor Dios, a través de tu palabra. Señor, rogamos que Espíritu Santo esté enseñándonos. Señor, convenciéndonos y convirtiéndonos más y más firmes. Padre, que, Señor, oh Dios, tú seas glorificado a través de todo lo que se haga en esta meditación. Señor, mi Dios, pon un carbón encendido en mis labios, Dios mío, para que yo hable solamente tu palabra, Señor. Palabra de Dios, no palabra de Dios. Señor, bendigo a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, Señor, y a todos los que verán este video, Dios mío, y a través de ellos, a sus familias, sus hogares. Señor, sean bendecidos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder, por tu grande amor para con cada uno de nosotros. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús y dándote gracias te decimos amén y amén. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje. Este es uno de los pasajes que cuenta el libro de Hechos muy particular en esos tiempos, más si aún uno ve el inicio de la iglesia, o como se llamaba la iglesia primitiva en sus inicios, donde usted sabe que si uno menciona en estos tiempos a Pablo, o a Bernabé, o a Pedro, o a algunos de los apóstoles, ¿sí?, uno piensa en santidad, que esos hombres estuvieron compenetrados con el Evangelio, que esos hombres y mujeres también, siervas del Señor, estuvieron más unidos, más convencidos, ¿sí?, con el propósito de Jesucristo, más aún que había resucitado y ascendido hacía no muchos años, ¿verdad? Entonces,
todos esos hechos reales de la vida de Jesucristo no eran muy lejanos. Yo me puedo imaginar con muchos contemporáneos de Jesús conversando, ¿verdad? A los miembros de las iglesias, ¿sí? Porque ellos vieron, por eso contaban, relataban, porque ellos fueron testigos de esos hechos. Qué hermoso en ese tiempo, ¿verdad? No así en nuestros tiempos, que los hechos de la palabra del Señor, de la vida de Jesucristo, son relatados en sus santas escrituras. Entonces, dice que ya Pablo, dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé, volvamos a visitar a todos los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y querían que llevasen a Juan. Juan, al que también se lo conocía como Marcos, o con sus dos nombres, Juan Marcos, como aparece en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Y dice que surgió entre Pablo, ¿sí?, y Bernabé tal desacuerdo, porque el uno quería una cosa, el otro quería otra cosa, ¿sí? Y tal fue el desacuerdo que hubo una separación de estos dos varones, varones de Dios, varones llenos del Espíritu Santo de Dios, varones llenos del poder de Dios. Hubo ese desacuerdo y luego la separación, el uno al otro, dice la Biblia. Y cada cual fue por el camino, ¿sí?, que creyó más conveniente, o creyeron que Dios les había encaminado, cada uno. ¿Sí? Dice que Pablo escogió a Silas y se fue por Siria y Cilicia. Y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Pero yo quiero ver también ciertos antecedentes de esta separación. Porque mis hermanos, todo desacuerdo, o la mayoría de los desacuerdos, ¿sí?, tienen alguna raíz, tienen algún motivo, tienen causas, mis hermanos, una o varias causas. Entonces la Biblia nos enseña también, en el mismo capítulo 15, que Pablo y Bernabé estaban sirviendo juntos allá en Antioquía. Hay dos, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Cilicia, ¿verdad? Dos Antioquías. Pero la principal, Antioquía, esa que era la puerta entre Asia y Europa, como le llamaban en esos tiempos, ¿verdad? Allí estaban Pablo y Bernabé sirviendo. Pero dice que Pablo y Bernabé juntos tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ciertos, ¿sí?, judíos que querían que judaizasen todos los gentiles. Entonces esta discusión, mire que Pablo y Bernabé estaban de un solo lado, ellos discutiendo, ¿sí?, con los que querían que se circunciden, ¿sí?, conforme al rito de Moisés, los hermanos en la iglesia cristiana. Entonces, en estas discusiones, Pablo y Bernabé de un lado y los judaizantes del otro lado, se dispuso que Pablo y Bernabé, ¿sí?, subiesen a Jerusalén a dar cuenta a los apóstoles. No se olviden que estaban los apóstoles, sobre todo Juan, Jacobo y Pedro, en Jerusalén, y eran, como dice la misma Biblia, columnas, ¿sí?, de la iglesia. Entonces, dice que también hubo allí cierta discusión, ¿sí? Y al final se dirimió, porque tanto Pedro como Jacobo hablaron allí. Y Pedro dice que se levantó y les dijo: varones hermanos, ya ustedes saben lo que pasó antes del Pentecostés allí en Jerusalén, cuando por medio de mi persona el Señor habló, el Espíritu Santo de Dios, y se escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen y fueran llenos del Espíritu Santo. Todas esas evidencias contó Pedro. Y eso fue convincente para que
¿sí? Los hermanos allí en Jerusalén, ¿sí? Tomen una determinación, que no se les exija a los nuevos creyentes, a los cristianos, ¿sí?, que judaicen, sino que solamente se aparten de contaminación de pecado, contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Mire, seguían juntos Pablo y Bernabé, seguían en un mismo sentir, estaban en un mismo espíritu, estaban de acuerdo en todo. Amén. Y miren lo que continúa diciendo el mismo libro de Hechos, capítulo 15. ¿Qué les pareció a los apóstoles de Jerusalén, que estaban en Jerusalén, y a los ancianos de la iglesia, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, dice, continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y hablando el evangelio a muchos. Entonces, mire, tenemos aquí que la Biblia nos relata y hace entrever una unidad entre Pablo y Bernabé. Era como un Elías y Eliseo, ¿verdad? Un maestro allí y un oficial, un ayudante, una ayuda idónea en el ministerio. Y esto viene y se corrobora con la decisión de los ancianos y apóstoles principales de la iglesia en Jerusalén. Tanto así que ellos les encomiendan por confianza que Pablo y Bernabé continúen allí en Antioquía anunciando la palabra de Dios. Entonces, uno dice, ¿cómo estos dos hermanos de la iglesia ahora tienen desacuerdo? ¿Cómo estos dos hermanos que caminaban juntos, que predicaban juntos, que eran un Elías y Eliseo juntos en las buenas y en las malas, ahora, ¿sí?, hay tal desacuerdo? ¿Sí? Ahora, veamos las causas del desacuerdo. Ya hemos visto los antecedentes de la vida de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Dos hombres unidos por la causa de Dios, por la causa de Jesucristo. Dice que Marcos, ¿sí?, ya estaba, ¿sí?, en los tiempos de Jesús. Dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Mire, Marcos o Juan Marcos era una persona un tanto influyente. ¿Por qué? Porque en su propia casa albergaba, ¿sí?, a los cristianos para tener sus oraciones y yo creo que también sus ayunos allí. Y en esa casa, la de Juan Marcos, estaban reunidos siempre orando. Amén. Ahora, en su primer viaje misionero, ¿sí?, Bernabé y Saulo dice que andaban con Juan Marcos, andaban con él, ¿sí?, y volvieron, ¿sí?, dice, de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, en este versículo, en el 37, dice que la causa del desacuerdo era que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan Marcos se había regresado, ¿sí?, los había dejado a Pablo allá por Éfeso, más o menos, en su viaje misionero. No dice la Biblia por qué había abandonado, ¿sí? Solamente dice que
abandonó, ¿sí? El trayecto, abandonó el trabajo y Marcos se regresó. Yo no sé por qué habrá sido, pero debe haber sido una causa muy poderosa para que Marcos abandonase a Pablo en su viaje misionero. Entonces, esto le causó un sinsabor a Pablo. Esto, tal vez Pablo pensó que Juan Marcos, no tenía carácter de decisión para soportar hasta el final la prueba de un viaje misionero, porque un viaje misionero también es una prueba grande, mi hermano. Entonces, él tuvo esa idea. Mis hermanos, y esto sucede entre los siervos de Dios. Sucedió con Pablo y Bernabé. Siguió sucediendo en la iglesia. Y sigue sucediendo en la iglesia actual. Los desacuerdos. Amén. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, los desacuerdos siempre van a existir entre los hombres y aún en la iglesia. Porque somos diferentes, mi hermano. Porque somos personas autónomas. Dios nos creó con libre albedrío y aún en las decisiones eclesiásticas o ministeriales van a haber desacuerdos. Yo les pregunto a ustedes y me pregunto a sí mismo, ¿cuántas veces no hemos tenido desacuerdos con los hermanos en cuanto a la obra de Dios? ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que todos, mi hermano. El que no ha tenido desacuerdos es porque no ha trabajado en la obra de Dios, ¿verdad? Todavía no le ha tocado. Pero, mis hermanos, ¿por qué? Porque somos diferentes. Pensamos diferentes. ¿Sí? Y esta diferencia, mi hermano, tenemos que tenerlas en cuenta siempre nosotros, actualmente. Y un varón como Pablo, sí, tal vez un poquito que nos llame la atención. ¿Por qué no tuvo en su tiempo, en este tiempo, por qué no por qué no tomó en cuenta las diferencias humanas? Hay algo que se llama empatía. La empatía es entender, ¿sí?, la situación ajena. Ponerse en las sandalias ajenas. Para desde esa ubicación poder entender su situación. Amén. Ahora, eso sí me llama un poco la atención. Porque Pablo no era un neófito. Pablo era fariseo de fariseos. ¿Sí? Él era un maestro de la ley de Dios y muy celoso. Amén. Ahora, esto, ¿qué nos trae a enseñanza? Nos trae enseñanza que tú puedes ser un pastor de muchos años. Tú puedes ser un diácono o anciano de la iglesia de muy experimentado. Pero sin embargo, tú y yo vamos a seguir teniendo debilidades, ciertas debilidades ministeriales, eclesiales, y mis hermanos, es una realidad. Es una realidad. Porque pensamos diferente. No se está escuchando bien. ¿Cómo se escucha? Yo sí lo escucho bien. Está bien, se escucha bien. Sí. Hermano Nelson, usted está dando falsas alarmas de hace mucho tiempo con ese teléfono. Sí. Así que póngase allí alerta con un teléfono o una buena conexión. Bien, entonces, mis hermanos, porque somos diferentes, ¿verdad? Siempre van a existir estos desacuerdos. Ahora, lo malo de los desacuerdos es que estos sean por causa de que nos creemos mejores o nos creemos mayores o más antiguos, ¿verdad? Mi hermano, por ejemplo,
La antigüedad parece que tiene un precio. ¿Sí? Entonces, eso sí sería malo. Hermano, como un minuto y más no se te escuchó. A ver, digan los demás si se me escuchó o no. Sí, Sí, se se escucha. escuchó. Bien, sí, sí. Ni que había el Ahora se teléfono. escuchó todo. Sí se Ni que escucha había No bien, vale ese hermano. teléfono. Hermano Nelson, es su Ese teléfono teléfono no vale. y ya no nos interrumpe, hermano Nelson. Gracias, No mi hermano. interrumpa. Hermano presidente. Entonces, eso sería lo malo. Que tal vez Pablo, ¿sí? Viendo a Juan Marcos, neófito, ¿sí? Pablo apóstol, ¿sí? Que Pablo se creyese, eso sí sería causa de como él mismo decía, de algo condenable, ¿verdad? Pero no estamos para aquí para eso, ¿sí? Y también no, puede ser que no. Entonces, los desacuerdos, mi hermano, tengamos en cuenta los desacuerdos. Pero ¿sabe qué? Hay cosas prioritarias en los desacuerdos. Hay cosas mayores en los desacuerdos. Hay cosas que son rescatables en los desacuerdos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos no estar de acuerdo en alguna actividad de la iglesia, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo en que en esa actividad el Padre sea glorificado. Tenemos que ponernos de acuerdo en que en esa actividad las almas se reconozcan a Cristo Jesús. Y esos puntos de acuerdo, en medio del desacuerdo, sean los que prevalezcan y predominen para gloria de Dios, porque la obra es de Dios, los hombres y mujeres, siervos, somos de Dios y eso es lo que importa. Y eso es lo que debe prevalecer. ¿Sí? Mis hermanos, busquemos acuerdos en medio de los desacuerdos, porque sí los hay. Otra cosa también, mis hermanos, el carácter. Aparte de los desacuerdos, también está el carácter de nosotros, de los siervos de Dios. Pues hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos conocido pastores que son un alma de Dios en el púlpito? Amén. Pero tú llegas a conocer, mi hermano, ya se les ve un poquito la intolerancia, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos medios quisquillosos. Yo una vez llevé a un siervo, que ustedes lo conocen, no lo voy a decir el nombre, sobre todo mi hermano Gabriel Plaza debe conocerlo muy bien. No voy a decir los nombres. Lo llevé a una campaña. Mi hermano, campaña de gloria, campaña de victoria, la gente se entregaba. Eran tocadas las almas de los incrédulos. ¿Sí? Pero hermano, me tocó conocer ese varón. Y no solamente yo, sino otras personas de la iglesia, mis hermanos tenían un carácter, hermano, un carácter un tanto especial, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sí somos los hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos nuestro carácter. Imaginémonos si nosotros hubiésemos conocido a Elías, al profeta Elías en nuestro tiempo. Supongamos que hubiésemos crecido en ese tiempo y hayamos visto, ¿sí?, personalmente Elías, ¿sí? ¿Qué hubiésemos pensado? Con un hombre sujeto a pasión, un hombre airado a veces, ¿verdad? Y a veces miedoso, ocultándose, ¿verdad? ¿Qué idea nos hubiésemos creado de ese varón? ¿Sí? ¿Verdad? O de algún otro. Imagínese si usted y yo hubiésemos conocido a David en el tiempo de la caída con Betsabé y cuando causó la muerte de Urías, ¿sí? Y nos hubiésemos enterado solamente de esos hechos. ¿Qué idea hubiésemos tenido de David usted y yo? Un matón, un adúltero, y con esa idea nos hubiésemos quedado, ¿verdad? Porque no hubiésemos conocido más de David. Pero sin embargo, usted conoce el carácter de David.
cómo lo plasma la palabra de Dios, ¿sí? Las escrituras del Señor. Amén. O si hubiésemos conocido la fogosidad y hubiésemos estado junto a ese joven fogoso como fue el apóstol Pedro cuando en sus tiempos de discípulo de Jesús. Amén. ¿Qué hubiésemos dicho de ese pastor que sacó la espada y le cortó la oreja a un varón todavía incrédulo? ¿Verdad? ¿Por qué? Por el carácter. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter. O vamos más allá. ¿Qué dirían en la iglesia si conocieran el carácter que tenemos en nuestras casas? Aleluya, gloria a Dios. No seríamos tan espirituales, ¿verdad? No nos verían tan espirituales como nos ven en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Bueno, el hermano Nelson no hay problema. El hermano Nelson es tranquilo. Chistoso, bromista nomás. Amén. Pero mi hermano, es una realidad que debemos convivir con esa realidad. Que debemos tenerla en cuenta. Porque es parte de nuestra vida y parte de nuestro testimonio. Como cartas abiertas, mis hermanos, para el mundo, para la iglesia, para los ángeles del cielo, para toda esta humanidad. Somos cartas abiertas. Pero mis hermanos, ese carácter fogoso, juvenil, ¿sí? Me parece que el apóstol Pablo cayó, ¿sí? En relación con la opinión que tenía de Juan Marcos. Ahora, el carácter también. ¿Por qué obramos así? Por la inexperiencia. El carácter de nuestra inexperiencia. No hemos vivido esos hechos. Podemos tener 50 años y haber vivido muchas experiencias, pero en ese tema, en ese caso, en esa clase de actividad, no tenemos experiencia. ¿Sí? Imagínense, Juan, el apóstol del amor, ¿sí? Diciendo que en condenación prácticamente descienda fuego del cielo y los queme a esos incrédulos allí. ¿Verdad? Por la inexperiencia, por la falta de conocimiento. Ahora, el carácter también, que vamos a cambiar este carácter. Sí, cuando tengamos tropiezos, ¿sí? No solamente en la iglesia, no solamente en nuestra familia, sino también en la vida cotidiana delante del mundo. Cuando tengamos tropiezos y esos tropiezos nos hagan ver cuán débiles somos nosotros, cuán necesitados estamos más y más del Espíritu Santo de Dios. Y esas desavenencias, esos tropiezos nos van a hacer madurar a la fuerza, porque la Biblia dice así también. ¿Sí? Mis hermanos, cuando no predicamos, por ejemplo, ¿sí? No le pasa a usted, que a veces usted está con la boca cerrada en su trabajo y viene fulano de tal, que ni es cristiano, que ni es siervo del Señor, y sin embargo glorificó a Dios, y entonces nunca abrió la boca para siquiera mencionar el nombre de Jesús. ¿Sí? Esas experiencias nos hacen madurar. ¿Sí? Esos tropiezos nos hacen madurar. Ahora, el carácter, mis hermanos, ¿sí? Nos formará bastante el mundo. Los incrédulos nos hablarán y tomarán nuestro carácter también. Hermano, el carácter es una de las cosas principales del ser humano que debemos cuidar, que debemos hacer oficio allí para mejorar nuestro carácter. Y mis hermanos,
Usted conoce el carácter de Pablo según lo que se lee en las palabras del Señor. Y ese carácter, no solamente Pablo y de Bernabé, los llevó a tener desacuerdos. ¿Sí? Porque el uno pensaba de una manera, el otro pensaba de otra manera. Amén. Ahora, es verdad esto el carácter. Pero otro punto también es el tiempo. El tiempo. El tiempo es una medicina, a veces se convierte en una medicina. El tiempo sirve para curar, para sanar heridas, ¿verdad? ¿Cuántos ya con el tiempo olvidaron ofensas? ¿Verdad que hemos olvidado ofensas que nos hayan hecho? ¿Verdad? Y las que nosotros hicimos. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque a veces nos acordamos solamente de las ofensas que hemos recibido y las que nosotros causamos. Esas no nos queremos acordar, ¿verdad? ¿Sí? Bendito sea Dios. Pero el tiempo es un gran aliado para sanar heridas. Y pareciera ser que el tiempo que transcurrió, ¿sí? Hizo que Pablo, ¿sí?, se desprendiera de ese celo por la obra de Dios en cuanto a Juan Marcos. Y después le dio cabida ya en su vida, como veremos más adelante. Sí, el tiempo. El tiempo logra en nosotros, ¿sí?, crear experiencias que crean empatía también. Si antes no sentíamos comprensión por alguien, el tiempo nos hace madurar y empezamos a tener esa empatía, esa comprensión, ese apego por el que antes no teníamos. Amén. Esa tolerancia que nos hace entender las debilidades de los ajenos, ¿sí?, y nos hace entender que también nosotros somos débiles y por tanto debemos comprender a los demás. Nos da experiencias el tiempo que crea empatía, que crea comprensión, ¿sí? Y mis hermanos, el tiempo ya ha transcurrido y en medio del tiempo esas experiencias que hemos tenido, llegamos a cambiar nuestros conceptos y nuestras definiciones, ¿sí? Llegamos a entender que tal vez el mal que causó o si me falló alguien, ¿sí?, llegamos a entender que ese alguien nos falló porque también tenía sus debilidades y sus necesidades y sus temores. Y llegamos a entender a la gente que así como ellos los han tenido, también nosotros lo hemos pasado. Sino que en el caso del apóstol Pablo, él prosiguió, como dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta del supremo llamamiento. No así Juan Marcos, no pudo resistir, ¿sí?, el cumplimiento del viaje misionero completamente, no lo pudo. Entonces, nuestras definiciones y conceptos cambian, mis hermanos, sí cambian en base al tiempo, porque el tiempo, como decía, sana heridas, cura heridas, lo malo, lo grave, hace verlo después como no tan grave y que se puede comprender a los hermanos, ¿sí? Y el tiempo también nos ayuda, mis hermanos, a encontrar un desinterés por las cosas terrenales para fijarnos en las celestiales. ¿Sí? A veces vemos hermanos en las iglesias que el programa así, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 9, hasta el 10, y que así debe ser, y que si te sales de los puntos, ya como que le ha fallado a Dios y es condenable esa situación. A veces andamos más envueltos, interesados en las cosas terrenales, en las cosas de forma, ¿sí?
porque así hemos sido formados y nos entretenemos en la forma de las situaciones. Cuando lo principal es el fondo, mis hermanos, ¿sí? En las profundidades del Dios Altísimo, ¿sí? En las cosas grandes y mayores que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Porque las formas, se cuidaban mucho los sacerdotes, los fariseos. Dice el Señor Jesús, se entretienen tanto en sus filacterias, en sus bordados y en sus muchas vestimentas. ¿Qué hace el aforo? Eso es lo terrenal, ¿sí? Y el tiempo nos ayuda a encontrar un desinterés por lo terrenal para fijarnos más bien en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas, mis hermanos, que hacen corona en los cielos y no palmaditas en los hombros aquí en la tierra. Aleluya. Porque muchas veces hemos visto, mis hermanos, que el programa tiene que salir bien, si no, Dios no ha sido glorificado. Dios no está viendo los puntos y las IES de los programas. Dios está viendo, ¿sí? Gente que le adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Eso es lo que mira Dios. Corazones humillados. Corazones, mis hermanos, dispuestos a pasar ese río Jordán, mis hermanos. Corazones dispuestos a creerle a Dios. Entonces, miren, mis hermanos, estos puntos que acabamos de analizar, los desacuerdos que tuvieron Pablo y Bernabé, el carácter de cada uno de ellos y el tiempo que cura heridas, sobre todo, hace ver, mis hermanos, ¿sí? La situación posterior que tiene Pablo con respecto a Juan Marcos, al cual había desechado. Y en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 10, mire lo que dice el mismo apóstol Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, escribe Pablo, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibido. Mire ahora el apóstol Pablo, ¿sí? Marcos, el sobrino de Bernabé, ya lo menciona, ya está otra vez con Pablo, ya lo encamina, ya hasta da aval por él, dice, recibidle vosotros a Marcos. Y en 2 Timoteo 4:11, mire lo que escribe. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios, aleluya. El desechado por Pablo, Juan Marcos. Ahora dice, tráele por favor contigo, porque lo necesito. Yo, Pablo, necesito el que deseché, porque ahora sí me es útil para el ministerio. Y Filemón, en la carta a Filemón también nos menciona Pablo. Y dice, Marcos, en el capítulo 1, verso 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Amén. Mire lo que pasó con este varón, Pablo, con respecto al varón Juan Marcos. ¿Sí? Después de un tiempo, ya no lo desechó. Ya Pablo se habrá dado cuenta seguramente, por el Espíritu Santo de Dios, que los desacuerdos no lo conducían a lo mejor del ministerio. Que el carácter volátil tal vez que tenía, celoso de Pablo, ¿sí? Estaba bien, pero para causa del Evangelio. Pero para con las personas tal vez no.
¿sí? Que la inexperiencia tal vez y la necesidad a veces nos hacen obrar así, ¿sí? Pero cuando obramos así es porque hay ciertas dosis de egoísmo y tal vez orgullo en los corazones todavía. Y el tiempo, mi hermano, el tiempo, esa gran medicina, nos ayuda a reflexionar y a mirar con los ojos de la experiencia, con el corazón de la comprensión, ¿sí? Que las cosas celestiales son mayores que las terrenales. Que mis hermanos, el alma de nuestros hermanos y colaboradores, hay que cuidarlas, mis hermanos, ¿sí? ¿Sabe cómo hay que cuidarlas? Un ejemplo tenemos en la Biblia, que nunca lo desechó, ¿sí? El caso de nuestro amado Jesús con Judas. Él sabía que le robaba, él sabía que le fallaba, él sabía que iba donde los que lo traicionaban, pero sin embargo no lo desechó, sino que le permitió que siga viendo la gloria de Dios. Mis hermanos, este ejemplo que no está tan detallado en la Sagrada Escritura, pero ahora lo podemos extraer, ¿sí? Que sea una lección de parte de Dios a todos nosotros, a fin de que en los desacuerdos que vamos a tener, siempre busquemos acuerdos en el Espíritu Santo de Dios, cobijados con la gloriosa y poderosa palabra de Dios, porque el único que en toda nuestra actividad debe ser glorificado es el Padre. Amén. Oremos para dar gracias por esta meditación. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos guías y nos haces entender las cosas, Señor, oh Dios, que tú quieres en tu santa voluntad y tu santo propósito, Señor, enmendar en nosotros. Ayúdanos, Padre, a que seamos siervos, Señor, fructíferos en la iglesia, en el ministerio y en todo lugar, Señor, en nuestros hogares también y en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Hermano, ¿Alguna opinión, mis amados hermanos, que quieran completar ahí? yo quisiera opinar algo. Yo tenía un libro que llamaba Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Hubiera sido bueno tenerlo en estos días, pero se me perdió. En ese libro hablaba de que Pablo era de carácter colérico. ¿Y sabe el colérico, no? Más o menos como César Bueno, por ahí así.